Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los reflejos, sobre cómo pintar reflejos. Muchas veces cuando estamos hablando de pintura digital y pinto muchos materiales, os digo, y ahora vamos a meterle reflejos, o cuando estoy corrigiendo vuestras obras, digo, ten cuidado con los reflejos, o ponle más o menos reflejos. Hablamos de los reflejos como algo muy genérico, cuando en realidad es algo muy específico. Y la verdad es que no es lo mismo, por ejemplo, una esfera de cera, como esta de aquí, donde es un material que no refleja casi la luz, pero la luz se mete a través de él, incide y refleja por dentro, que una esfera de cristal como esta, azul, donde sí que hay muchísimos reflejos, muchos brillos, donde aquí, en la esfera de cristal, se ve el fondo, en la esfera de cera no se ve el fondo. Así que estuve pensando, podríamos hacer un vídeo sobre reflejos, sobre cómo pintar reflejos. Y se me ha ocurrido un ejercicio, creo que muy interesante. En el vídeo de hoy vamos a pintar 4 esferas de 4 materiales diferentes que van a reflejar, todas ellas, el mismo entorno. El mismo... es como si estuvieran en la misma habitación, ¿vale? Y haremos una primera esfera de un material poco reflectante, un poquito sí, más que la cera, ¿vale? Un poquito más reflectante que la cera, sería como una especie como de plástico un poquito mate. La siguiente esfera, el siguiente material con el que vamos a trabajar los reflejos sería una esfera de un metal totalmente reflectante, como si fuera un espejo, como si fuera una esfera de metal bruñido, de metal muy reflectante. El siguiente objeto que me gustaría tratar en este vídeo es una esfera de un material ni tan reflectante como el espejo, ni tan poco reflectante como el plástico de la primera. Sería un punto medio, que sería, por ejemplo, un material lacado, como si fuera la textura, pues como si fuera la pintura de un coche, que no es tan reflectante como un espejo, pero sí que es cierto que tiene como una capa por fuera cristalina, muy reflectante, que lo que hace es que se vea bastante, con bastante nitidez, lo que se refleja a su alrededor, pero no tanto como un espejo, sería como una especie como de punto medio. Y la última esfera que me gustaría pintar es una esfera de un material transparente, donde además de los reflejos tenemos que hacer otro tipo de reflejos internos, tenemos que hablar de refracción y reflexión, que son dos cosas un poquito diferentes, pero importantes a la hora de pintar materiales de manera realista. Así que bueno, tenemos muchas cosas que hacer en el vídeo de hoy, ¿vale? Pintaremos estas cuatro esferas de materiales reflejando el mismo ambiente, ¿vale? A ver cómo cambia de una esfera a otra, cambia bastante. Va a ser un vídeo un poquito diferente a lo acostumbrado, así que si os parece bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo ahora os explico de qué va a consistir cada uno de los materiales, pondremos el vídeo de cómo he pintado ese material, pero nada, a cámara muy rápida, donde yo no voy a hablar, se verá pintado a toda leche, a toda leche a cámara muy rápida, y después analizaré ese material y os diré los puntos clave importantes a la hora de pintar ese material concreto. Iremos así uno a uno. Entonces hablaré un poquito del material, vídeo de 2 minutos del material. Hablaré un poquito del material, vídeo de 2 minutos de cómo lo he pintado. Va a ser así, ¿vale? Lo estructuraremos así, para que tampoco estar yo aquí enrollándome mucho, porque son cosas que ya he explicado muchas veces, pero tal vez hay algún truquito que os puede servir muy bien para pintar, sobre todo de manera realista, ciertos tipos de reflejos de materiales un poquito más complejos. Así que bueno, no me enrollo más porque no quiero que este vídeo dure mucho. Si os parece bien, nos vamos al iPad y pintamos el primer material, ¿vale? El material que es un poquito reflectante, ¿vale? No mucho, ¿vale? No es muy reflectante, tampoco es como la cera o la piedra que me dijisteis ayer en el grupo del canal de Facebook, me dijiste, no, pues pinta piedra, pinta... No, es que una piedra no tiene reflexión de ningún tipo, ¿vale? No refleja nada, ¿vale? Entonces tienen que ser materiales un poquito reflectantes. En este caso, esta primera esfera sería como si fuera una especie como de plástico, pero no un plástico brillante, sería como una especie como de plástico mate, ¿vale? Ese sería el material. Así que bueno, vámonos al iPad a pintar plástico mate un poquito reflectante y os explico algunos trucos. Vamos allá.
Bueno, aquí tenemos nuestra esfera de material semirreflectante, este plástico gris. Como habéis podido ver en el vídeo, realmente si tú quieres pintar este tipo de materiales semirreflectantes, el truco consiste en tú pones un color base, bloqueas el canal alfa, pintas encima de esta esfera o del elemento que quieras trabajar, ¿vale? Lo pintas encima con el canal alfa bloqueado, eso es muy importante. Bloqueas el canal alfa, pintas más o menos por dónde van a ir los objetos. En este caso, al tratarse de un objeto semirreflectante, no es necesario incluir detalles muy finos, muy concretos del entorno, del ambiente que está rodeando nuestro objeto. Simplemente hay que indicar de manera muy genérica, ya lo habéis visto, los puntos de luz principales, en este caso, pues las dos trocitos de ventana, las luces de arriba del techo que son como fluorescentes, ¿no? Como esos focos de luz así de luz fluorescente, ¿vale? Pues simplemente he indicado las zonas de luz principal y un poquito el reflejo de la mesa sobre el propio objeto y la bola que va a tener luego al lado. Una vez que hemos pintado eso, ya lo habéis visto, con un pincel plano, poca opacidad, sin demasiado detalle. Una vez que habéis pintado más o menos las zonas de luz, las zonas de sombra, luz reflejada principales, aquí la clave en este tipo de materiales está en que con el canal alfa bloqueado, súper importante, con el canal alfa bloqueado, le apliquéis un desenfoque gaussiano. Al estar el canal alfa bloqueado no se va a salir, ¿vale? No se va a desenfocar todo, se va a desenfocar solo la parte interior y va a dar la sensación visual de que es un objeto un poquito mate, ¿vale? De que sí, refleja luz, pero no es un espejo, es un poquito mate. Así que si queréis pintar materiales semirreflectantes como este que acabamos de pintar, como esta esfera de aquí gris, de plástico gris, esa es la clave, ¿vale? Pintar de manera muy genérica las luces, con el canal alfa bloqueado y con el canal alfa, o sea, lo mantienes todo el rato bloqueado, aplicas un desenfoque gaussiano, no mucho, ¿vale? Aplicadle un 10, 15, 20%, no os paséis con el desenfoque gaussiano porque entonces se va a difuminar todo demasiado, ni lo hagáis demasiado poco porque entonces se seguirá viendo la pincelada. Tenéis que encontrar el punto medio donde se deja de ver la pincelada que hemos dado, pero se sigue intuyendo las fuentes principales de luz, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? El desenfoque gaussiano con el canal alfa es la clave para pintar un material semirreflectante. Así que bueno, una vez que hemos terminado de esta bola de aquí, vamos a pintar la siguiente esfera, que es una esfera absolutamente reflectante, donde aquí sí que es muy importante pintar con más o menos detalle todos los reflejos, porque esos reflejos van a formar parte intrínseca, van a formar una parte importante del propio material. Vamos a ello. Bueno,
aquí tenemos nuestras dos esferas, la esfera que hemos pintado al principio y esta segunda de material reflectante, y realmente sí que da la sensación de que es metálica, ¿no? De que está reflejando el entorno, ¿no? Lo que tiene alrededor. La clave para pintar este tipo de esferas o de materiales muy reflectantes como un espejo, obviamente aquí los reflejos son importantes, por lo tanto habéis visto que he tenido que dibujar, ¿vale? He hecho primero la esfera con un color base, y después con color blanco he indicado de manera muy genérica, tampoco ha sido un dibujo muy complicado, de manera muy genérica las luces, las sombras, dónde va a ir reflejos, pues en este caso había una estantería en un lado de una pared, bueno, no sé, que se vean un poquito más los reflejos. Como en este caso estamos pintando esferas que están una al lado de la otra y están reflejando exactamente la misma escena, es importante que las luces, las sombras, todo sea un poquito coherente. Así que ha habido un momento en el que yo he cogido y he dibujado en una capa nueva, encima de la esfera que ya teníamos dibujada, la del material, la primera, la gris, la semirreflectante, he marcado un poquito por dónde iban las luces y luego he cogido esa capa y la he movido encima de la que estaba dibujando, para que sean exactamente las mismas luces. Eso lo haré en todas las esferas, ¿eh? O sea, iré cogiendo las luces de una, las dibujaré en una capa nueva y las arrastraré a otras. Vale, en este caso también es muy importante bloquear el canal alfa para no salirte una vez que estás pintando, y sí que es cierto que aquí hay que meter ya un poquito más de detalle, es más importante el reflejo que la propia esfera en sí, ¿vale? Pero tampoco te puedes olvidar de que es una esfera y que tiene luz directa y que tiene sombra propia, eso es muy importante. Muchas veces cuando la gente está pintando reflejos se olvida de que el propio objeto, aparte de ser un espejo, tiene volumen y tiene sombras. Un espejo también tiene zonas que están en sombra. Entonces es importante, no sé si os habéis fijado que al principio la esfera queda como muy plana. Es importante pintar primero todos los reflejos, siguiendo las curvaturas, siguiendo las deformaciones de la esfera o del objeto que estés pintando, pero una vez que has terminado de pintar ese fondo reflejado más o menos realista, tampoco mucho, pero más o menos realista, es importante que con el canal alfa bloqueado, siempre con el canal alfa bloqueado, indiques unas zonas de luz, ¿vale? Dónde le va a venir la luz. Yo he utilizado un pincel extra suave, con poquita opacidad, buen tamaño, color blanco puro. He utilizado un poquito, ¿vale? Le he perfilado la luz en la zona de luz y con un color negro, mismo pincel y misma opacidad, en la zona de sombra le he metido también como una zonita más oscura para que dé sensación de esfera. El problema es que como ya hemos pintado todo en la esfera, yo no puedo difuminar con el dedo una vez que he aplicado la luz y la sombra, porque entonces mancharía, fusionaría, emborronaría todo lo que ya habíamos pintado. Por lo tanto, es muy importante emplear un pincel extra suave de muy buen tamaño con muy poquita opacidad. Prefiero dar muchas pasadas que no una y manchar demasiado. Y una clave muy buena que funciona muy bien con los objetos de metal reflectantes es, una vez que está pintado, si no quieres darle mucho detalle al fondo, como que es lo que, a ver, es lo que acabo de hacer yo ahora, tampoco le he dado un detalle absoluto. Se parece, vale, sí, hay un fondo reflejado, pero precisamente para evitarme dar todos esos detalles, lo que hago es un truquito muy bueno, dos. Empleo el pincel Jaime para manchar con blanco puro, le he dado como unos toquecitos y se crean como unas manchas, como unas imperfecciones por todo el metal, como que es un metal viejo, como que es un metal que ha sido usado, que está manchado. Y por último, con el pincel extra suave mínimo tamaño, que es el pincel más pequeño que existe en Procreate, el pincel extra suave es el más pequeño que existe, mucho más pequeño que el pincel plano. Bueno, pues con el pincel extra suave a mínimo tamaño, poquita opacidad, le he dado como, he hecho como todo líneas, ¿lo veis? Pero líneas siguiendo la curvatura de la esfera, como que es un material que está rayado, ¿vale? Si alguna vez tenéis la posibilidad de ver un metal bruñido que haya tenido vida, ¿vale? Me explico, que haya sido usado, que esté en la calle, que esté, no sé, algo que sea de metal y tenga unos años, veréis que tiene todo como micro rayitas por todas partes, y eso le aplica, primero, mucho realismo, y segundo, te evita tener que dibujar todo el reflejo con absoluta perfección. No es necesario, es lo que os digo siempre. Lo importante es que el ojo interprete que lo que está viendo es una esfera de metal, pero no tienes que pintar todos los detalles hasta el mínimo detalle del mínimo reflejo. No es necesario. Sobre todo si hacemos estos truquitos de manchar un poquito la bola de metal, ¿vale? Eso es un truco que hago yo a veces cuando no me apetece o no tengo mucho tiempo de pintar un metal súper reflectante. Lo pinto más o menos reflectante y luego ya sí, pues le pego como estas manchitas y estas rayitas de aquí. Entonces, bueno, una vez que hemos pintado ya un material semi-reflectante y un material absolutamente reflectante como un espejo, ahora vamos a hacer un tercer material que es un punto medio, que sería, ya lo he explicado al principio del vídeo, sería como si fuera pintura de coche, ¿vale? Una pintura un poquito brillante y con unos brillos muy bien definidos. Entonces, si os parece bien, en esta ocasión lo vamos a pintar de color rojo para meterle un poco de color y que no sea todo tan gris. Si os parece bien, nos vamos al iPad y pintamos la tercera esfera de material reflectante. ¡Vamos a ello!
Bueno, ya tenemos nuestras 3 esferas pintadas, la verdad es que va quedando bastante chulo y ha sido un acierto ponerla roja, porque así tiene un poquito de color. Habéis visto que, a diferencia de las otras esferas, en este caso primero he pintado como el color plano, y es muy importante cuando estéis pintando un material reflectante como la pintura de un coche, es un material que se llama material lacado, es importante entender que por debajo está el color y por encima tiene una capa como de cristal, ¿vale? Como una capa como de un material muy reflectante. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia entre los dos materiales? Porque si os dais cuenta, yo no he pintado la bola de color rojo, ya está, y ya encima he puesto los reflejos. No, he pintado la bola de color rojo y luego esa propia esfera de color roja le he dado como un rojo más intenso donde va a estar la luz, ¿vale? Intentad cuando estéis pintando pintura metálica o metalizada o de coche o yo que sé, una pintura un poquito lacada, intentad no emplear directamente el color más puro. Reservar el color más puro, el más brillante, para las zonas de luz, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho yo? He puesto como un rojo neutro, ¿vale? Ni muy claro ni muy oscuro. He puesto un rojo neutro y he reservado el rojo ese intenso, 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 para las zonas de luz directa y un rojo más oscuro para las zonas de luz sombra. Una vez que hemos terminado de pintar como estas zonas, digamos, como si fuera la parte interna de esta esfera, ¿vale? Una vez que hemos terminado de pintar estas zonas de luz, ya sí que he empezado a pintar todos los reflejos, todos los detalles. En este caso es muy importante la luz reflejada. No tanto la escena, porque no se va a ver tanto, se ve un poquito más que en la primera esfera, pero mucho menos que en la segunda. Entonces sí que se tiene que ver un poquito, pero tampoco es muy importante. Aquí la clave está en pintar bien los reflejos. Y un truco que funciona muy bien cuando estás pintando pintura de coche es, una vez que lo has pintado ya todo, coge el color blanco puro, el pincel salpicadura y da como unos toquecitos, ¿vale? Por las zonas de las luces. Eso va a dar la sensación de que hay como partículas de pigmento flotando en esa capita que hay encima, ¿vale? Como de laca, ¿vale? Como que está lacado, ¿vale? Como que hay un barniz, ¿vale? Así por encima, pues que hay como partículas de pintura, partículas de pigmento flotando en esa pequeñita capa, que pasa mucho en las pinturas de coches. Si tienes oportunidad, vete a un coche, míralo así de cerca, intenta que sea tu coche para que no te mire el mal. A mí me ha pasado alguna vez de estar mirando un coche así y salir el dueño diciendo, oiga, ¿usted qué hace? Yo, no, nada, 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 que estoy mirando el faro, que es muy bonito. Y sí, una vez casi, no sé, casi me pegan un día, pero bueno, da igual. Bueno, intenta mirar de cerca cómo es la pintura de un coche y verás que se nota perfectamente que hay como una especie como de pintura mate y encima una capa como lacada, una capa como de cristal. Se nota que hay como dos materiales, uno puesto encima de otro. Entonces, bueno, una vez que hemos pintado estos 3 materiales, faltaría un último material, ¿vale? Que es el cristal o material transparente, donde realmente aquí aparece un nuevo factor, aparece un nuevo elemento, que es el índice de reflejo. O sea, es que, a ver, por una parte tenemos la luz reflejada, ¿vale? Y en el caso de los materiales transparentes tenemos que tener muy en cuenta el índice de refracción, o sea, tenemos que tener en cuenta lo que se ve detrás. En los otros materiales no era importante, en este sí. Entonces, si os parece bien y a modo de conclusión, vamos a terminar de pintar la última esfera, que va a ser de cristal, y luego analizamos los puntos clave para conseguir unos reflejos lo más realistas posibles en materiales transparentes. Vamos a ello.
Bueno, ya tenemos pintadas nuestras 4 esferas de 4 materiales completamente diferentes que reflejan la luz de forma absolutamente diferente. En este último caso, en el material transparente o de cristal, agua, hielo, lo que sea, es muy importante, ¿vale? En este caso ya no es tan importante los reflejos, ¿vale? Sino como lo que está refractando esa esfera de cristal. Si os dais cuenta, he perdido más tiempo, o he perdido mucho más tiempo, pintando lo que se vería detrás de la esfera de cristal que en realidad los reflejos. Los reflejos son muy básicos. En realidad esto es, o sea, he hecho los reflejos como los hubiera hecho en la primera esfera. Simplemente he pintado los reflejos más importantes, aquellos que destacan más y que más se van a ver. Y apenas me he metido en lo que la escena, ¿vale? En la escena reflejada sobre la superficie de la esfera. Apenas me he metido con eso. Simplemente he puesto las luces principales, pero eso sí, he añadido un nuevo elemento que no estaba en ninguna de las otras esferas, que es lo que se ve detrás, ¿vale? Que eso es lo más importante y lo más difícil. Entonces, al igual que en la esfera metálica era muy difícil pintar todo lo que se veía detrás de ti, ¿vale? Porque es como un espejo, ¿no? O sea, lo que se ve reflejado en la esfera, lo que está detrás del espectador. En la última esfera, en la esfera de cristal, es muy importante pintar lo que está detrás de la esfera de cristal. Eso sí, hay que hacerlo boca abajo, ¿vale? Eso es muy importante. Si tenéis la oportunidad de tener una esfera de cristal, una canica, algo de cristal, y lo miréis así a trasluz, veréis cómo se pone boca abajo lo que está reflejándose. Eso es muy importante. Entonces, bueno, simplemente, y como consideración final, es también muy importante el tema de las luces, hacer todo el tema de reflejos, ¿vale? Todo el tema de las cáusticas, que se llama. Todos aquellos fotones, todos aquellos haces de luz que atraviesan nuestra esfera de cristal y entonces luego se deforman en un ángulo y caen otra vez al suelo, iluminando algunas zonas de sombra, que eso es lo que le da todo el realismo. En las otras esferas he hecho una sombra muy parecida, muy opaca y ya está, sin complicarme muchísimo, pero en esta otra era muy importante cómo la sombra actuaba sobre la luz, ¿vale? Es muy importante en el caso de los objetos transparentes como el cristal, el agua, el plástico, el hielo, la sombra. Y por último he añadido, ya lo habéis visto muy rápido al final, he añadido como al fondo el borde de una mesa, un fondo más que nada para que no estuviera todo flotando en el aire y tuviera un poco de contexto, ¿vale? Así que bueno, en realidad ya habéis visto que todas las esferas están reflejando el mismo entorno, pero en realidad cada material es completamente diferente. Y espero que este tutorial, espero que lo hagáis porque creo que os va a servir para entender cómo la luz, ¿vale? Cómo las luces directas, las luces indirectas, las zonas reflejadas, se modifican sustancialmente en función del objeto que estamos pintando, ¿vale? Entonces es que no es lo mismo pintar un objeto mate que un objeto totalmente reflejante como un espejo, que un objeto lacado, que una esfera de cristal. Es completamente diferente, pero en realidad todo sigue con unos principios fundamentales muy básicos, que es lo que os he explicado yo ahora. Así que ya sabéis, a partir de ahora, si tenéis que pintar un material, no os pongáis a pintarlo directamente, sino pensad, ¿vale? Intentad analizar un poquito cómo se va a comportar la luz, ¿vale? Si va a tener una capa por fuera brillante, pero el interior va a ser mate, si va a ser completamente mate, si va a ser completamente transparente, y entonces daría igual, porque, por ejemplo, si yo a esta esfera de color azul le pongo una superficie, ¿vale? La pinto como si fuera, imaginaos, con plata, ¿vale? La pinto con plata, perderá el color porque ya no será importante, sino que todo el color será aquello o sea, todo lo que refleja determinará su color. Entonces también es cierto que la intensidad de la tonalidad de cada uno de los materiales variará un poquito en función de cómo refleja la luz. Cuanta más luz refleja, menos intenso es el color del material original. Eso es muy importante. No podéis hacer una esfera roja súper brillante si a la vez va a ser casi como un espejo, ¿vale? No, eso no tiene que pasar nunca, ¿de acuerdo? Entonces, pensad un poquito antes de pintar. Y nada, espero que este ejercicio os haya servido de utilidad. Creo que hacía falta uno de estos ejercicios. Yo los llamo ejercicios de doma de mano. Son ejercicios en los que no son exactamente artísticos, aunque ha quedado bastante bien el resultado. No son exactamente artísticos, sino son para comprender cómo funcionan los materiales, para aprender cómo pintar diferentes materiales. Creo que es un método bastante casi científico de analizar cómo pintar reflejos, ¿vale? Es pintar
una misma escena reflejada en 4 materiales completamente diferentes para luego poder analizar cada uno de ellos viéndolos en conjunto, pues realmente qué interacciones ha habido, ¿vale? Cómo ha cambiado cada una de las escenas reflejadas en función del material que estamos pintando. Así que bueno, creo que ha sido un ejercicio bastante interesante. No me quiero alargar mucho más porque si no se me hace otra vez un vídeo muy largo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero también que os gusten este tipo de ejercicios, que no sea todo pintar tutoriales de hoy os enseño a pintar lo que sea, sino también hablar un poquito de estos temas, ¿no? De temas de luz, de sombra, de reflejos. Así que hoy tocaba un vídeo un poco más teórico sobre cómo pintar reflejos en diferentes materiales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho estos días. Hasta luego.